bendición para que sea el Señor dirigiéndonos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Oremos. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta hermosa tarde, Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por esta hermosa oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu santo nombre, Señor, para estudiar tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor, y para aprender cada vez más y crecer más, Señor, en conocimiento. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos en esta hora. Te lo ruego, Dios de los cielos, que seas tú, Padre amado, tomando el control de esta reunión, Señor. Dirige cada palabra en tu santo nombre y bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado y los que se van a conectar. Gracias, Señor Jesús, Dios de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, para comenzar vamos a la palabra de Dios. Amén. Bienvenida, hermana Pilar. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Génesis. Aleluya. Capítulo 37, hermano Ismael. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta, gloria a Dios, el versículo, hasta el 3. No, hasta el 4, hermano, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. En el nombre del Señor Jesús. Jacob se estableció en la tierra donde había residido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Amén, hasta el 4. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén, no podían hablarle pacíficamente. Bueno, hermanos, esta es la historia de José. Sí. Amén. Como estamos acá en vivo y en directo, hermanos, voy a compartir el enlace para aquellos que no puedan ingresar a Meet, puedan escuchar o ver esta transmisión. Amén. Mientras analizamos el ambiente en el que se encuentra ahora José, amén, junto a sus hermanos, hijos de Jacob. Amén. En este momento, hermano, vamos a ver que José es el menor de los hijos de Jacob. Todavía no había nacido Benjamín. Era el menor en este momento y la Biblia nos ubica específicamente, aleluya, cuando José tenía, y lo dice claramente la palabra de Dios, amén, tenía 17 años. Amén, hermanos. Tenía 17 años. Nos ubicamos en este momento en la vida de José con 17 años, el menor de sus 10 hermanos. La Biblia acá nos está mostrando, gloria a Dios, un momento muy específico en la historia. Nosotros veníamos estudiando la vida de Jacob, amén, y hablamos de Jacob hasta sus últimos días. La semana pasada hablamos un poco a nivel general acerca de los hijos de Jacob, hablando un poco de su carácter, de cosas que pasaron en su vida, amén. Y llegamos hasta el capítulo 35, amén. Sí, Recordando lo que vimos en el capítulo 34, lo que pasó con Dina, ¿te recuerdas? La hija de Jacob, lo que sucedió en Siquem y todo eso. Luego en el capítulo 35 se habla de que Dios bendice a Jacob y en el capítulo 36 se habla de los descendientes de Esaú. Esto nos da a entender, como ya se ha dicho en otras ocasiones, que el libro de Génesis no está en su totalidad
escrito cronológicamente. Amén. Salta de un lado, después se va a otro lado, Exactamente. después vuelve. Cuando llegamos al capítulo 36 se habla de toda la descendencia de Esaú, de los hijos que él tuvo y algunos de los hijos de ellos. Amén. Pero cuando llegamos al capítulo 37, el escritor del libro de los Génesis, amén, Moisés, hace una pausa. Él quiere contar la historia completa de José. Y él se ubica en un momento en el que José tenía 17 años. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y él se enfoca en José por la relevancia que tiene en la historia los acontecimientos de José. Vamos a enfocarnos un poco en la realidad, en el presente en el que se encuentran estos acontecimientos. Ellos, hermanos, en este momento de la historia se encuentran o se encontraban en Hebrón. Amén. Se encontraban en Hebrón. Mientras yo, junto con mi hermano, estamos hablando, voy a compartirles, amén, una pantalla para que nos ubiquemos en donde estamos en este momento de la historia. Amén. Estamos en Hebrón. Amén, porque el hermano Jackson dice que estamos en Hebrón. Más adelante lo dice en ese mismo capítulo que leímos. Ve buscándolo por allí donde aparece Hebrón, porque más adelante allí se menciona. Ellos estaban en Hebrón, hermanos, y estando en Hebrón, gloria a Dios, estando en Hebrón, amén, damos la bienvenida a Dominic Elgueta. Amén. Creo que es Gerson, si no me equivoco. Bienvenido, Gerson. Amén. Estamos en Hebrón. El versículo 14, ¿qué dice, hermano? Y él le dijo, anda por favor y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Envió desde el valle de Hebrón, y él llegó a Siquem. Muy bien, hasta allí. Este versículo nos está diciendo que Jacob se había establecido en Hebrón. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la historia de Jacob y recordamos el momento en el que él se reencuentra con su hermano Esaú, recordemos que Jacob estaba en Padam Aram, es decir, estaba al norte, estaba fuera de la tierra de Canaán, y allí estuvo durante 20 años. Cuando él regresa a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, él se tiene que reencontrar con su hermano. Y cuando él se reencuentra con su hermano, después de esa reconciliación, ellos se separan. Edom o Esaú vuelve a su tierra, la que él había conquistado, y Jacob se va hacia la tierra de Siquem. Amén. Y en Siquem él se establece. Eso lo podemos ver, si no me equivoco, en Génesis 34, hermano, me parece, que habla acerca de que Jacob se estableció en Siquem. Nosotros vamos a darnos cuenta de que Siquem, hermano, esto es súper importante para lo que estamos hablando. Nosotros vamos a darnos cuenta que Siquem se encuentra aquí. Amén. Gloria a Dios. Bienvenida, hermana Nancy, familia. Aquí está Siquem. ¿Qué dice el capítulo 34? ¿No tiene subtítulo? Dice que Siquem vio la ira. Antes, entonces. Donde es en el capítulo 33. En el capítulo 33, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Todo esto es importante porque tenemos que ubicarnos en el momento exacto, en el lugar exacto de lo que estamos hablando. Amén. Entonces, en el capítulo 33, en el versículo 18, dice la palabra de Dios: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Este después se refiere a después de que él se reconcilió con su hermano Esaú. Amén. Jacob venía de Padam Aram, venía de arriba, venía del norte, de muy arriba, de la tierra de Aram, mucho más arriba que este mapa que tengo acá. Y después de que él se reconcilia con su hermano, dice la Biblia que él se estableció acá
en Siquem. Y en esta tierra de Siquem, dice el versículo 19 de este capítulo 33, dice que compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, y allí habla del padre de Siquem, razón por la cual esta tierra se llama Siquem. Entonces ellos se establecen en Siquem, hermano. ¿Qué es lo que sucede en Siquem? Lo hablamos la semana pasada. La hermana de ellos, o sea, la hija de Jacob, se llama Dina, amén, fue violentada por Siquem, y pasaron unos acontecimientos que lo hablamos la semana pasada, y por lo que sucedió, Jacob tuvo que irse de ese lugar. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que de Siquem, Jacob se va, después de lo que pasó con su hija y con sus hijos, Jacob se va para Hebrón. Amén. Y en el momento en el que estamos hablando ahora, que estamos leyendo, gloria a Dios, bienvenida hermana María Eugenia, en el momento en el que nos ubicamos acá, hermanos, en este pasaje que leímos, en el capítulo 37, nos damos cuenta de que Jacob está en Hebrón. Amén. Está en Hebrón, porque él manda a José a buscar o a ver o a estar hacia donde están sus hermanos. Pero resulta que sus hermanos estaban pastoreando no en Hebrón, estaban pastoreando, dice la palabra de Dios, en Siquem. Amén, hermano. Entonces, esto nos ubica específicamente en una parte territorial, por decirlo de una manera, donde nosotros nos damos cuenta de que hay una distancia aproximada de 20, 40, 60, 80 kilómetros entre Hebrón y Siquem. Es como ir desde Lota hasta Concepción y regresarse de Concepción hasta Lota. Ese era el trayecto de separación entre Hebrón y Siquem, aproximadamente. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Significa que cuando los hijos de Jacob iban a pastorear a Siquem, no era un viaje de ida y vuelta en un solo día. Probablemente ellos se iban y pasaban días o semanas allá mientras pastoreaban a las ovejas. Amén. Y la palabra nos dice algunos datos súper importantes para comprender un poco la vida de José y también la de sus hermanos, que a grueso modo lo mencionábamos la semana pasada. Amén. Nos dice que José como que acusaba o delataba a los hermanos. A sus hermanos, ¿verdad? Versículo 3, ¿no? En el versículo 2 dice que el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Dice, e informaba a José. Padre de la mala fama. Informaba a José a su padre de la mala fama de su hermano. En otras palabras, lo acusaba. Amén. Y no, o sea, la Biblia es clara, hermano. Dice la mala fama de sus hermanos. Recordemos que en este momento ya algunos de ellos habían tomado venganza por espada de su hermana Dina. Habían hecho muchas cosas. Y eso era algo que no se había terminado ese día. Esa era su forma de ser. Y muy probablemente siguieron haciendo distintas cosas. Amén. Y el versículo 3 nos demuestra otra cosa muy importante. Y es que dice la Biblia que Jacob, que Israel, amén, amaba a José más que a todos sus hijos. Amén. Cosa tremenda es esa, hermano. Más que a todos sus hijos. Hombre, la nación. Sí, recordemos que ya en este momento Jacob, ya Dios le había cambiado el nombre a Israel. Después de Peniel, cuando él lucha contra el ángel, a partir de ese momento, él deja de ser Jacob y es llamado por Dios, es llamado como Israel. Por eso de allí en adelante la escritura se va a referir a Jacob como Israel. Amén. Sí, por el paso de los años de la historia, en este momento ya Jacob es Israel.
Amén. Y en este momento nos damos cuenta de que José con 17 años, amén, era el hijo favorito de su papá. Y la Biblia dice que le hizo una túnica de diversos colores, una túnica especial, algo que lo resaltaba, algo que lo distinguía, algo que lo hacía diferente de todos sus hermanos. Y esto, hermanos, no hizo otra cosa que despertar en sus hermanos odio, envidia, rencor. Amén. No solo por el hecho de que José era el hijo que más amaba a su padre, sino que los acusaba de lo que ellos hacían, hermano. Exacto, hermano. Entonces yo creo que ellos no iban a querer andar con José porque sabían que José los iba a delatar. Probablemente por eso se iban a pastorear ovejas tan lejos. Amén. Más allá del territorio, más allá de si había pasto, si no había pasto, si era tiempo de lluvia, si no era tiempo de lluvia, amén, o sequía. Hay muchos factores o razones por las cuales ellos pudieron ir a pastorear tan lejos, pero una de esas razones probablemente era que querían estar lejos de José. La Biblia dice que no podían hablarle pacíficamente. No había manera en la que ellos tuvieran una conversación normal. Simplemente iban a ser hirientes, iban a ser ofensivos, iban a ser, no sé, de cualquier forma negativa contra su hermano José, por las diferentes razones. La Biblia dice que Jacob, que Israel amaba más a José porque lo tuvo en la vejez. Pero más allá de eso, nosotros que hemos estado estudiando la historia, entendemos que José fue el hijo de Raquel, la mujer que amaba a Jacob, la mujer que era estéril. Amén. Entonces, ese fruto de ese amor que él tenía por su esposa Raquel, que no tenía ni por las siervas, obviamente, ni por Lea, lo tenía por Raquel y era la única que no le había dado hijos. Cuando nace José es como el fruto palpable de ese amor que se tienen. Y esa es otra razón súper fuerte para que Jacob o Israel, amén, tuviese más afecto hacia José. Pero vamos a ir avanzando, hermanos, vamos a avanzar, porque aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que José tiene un sueño. Amén. Versículo 5, hermano Ismael. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerlo todavía más. Les dijo: por favor, escuchen lo que he soñado. He aquí que atábamos gavillas en medio del campo, y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que sus gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Los hermanos le respondieron: has de reinar tú sobre nosotros y no has de dominar. Y lo aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y de sus palabras. Amén. Lo aborrecieron incluso más. Amén. Si antes le tenían cierto odio, cierto enojo, pues ahora más todavía. Amén. Pero luego tiene otro sueño, hermano. Mira lo que dice el versículo 9. Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he tenido otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió diciendo: ¿qué sueño es este que has tenido? Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti. Los hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente el asunto. Amén. En Reina Valera dice, mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué? Porque eran dos sueños y había misterios en esos sueños que tenía José. Jacob había tenido experiencias en cuanto a sueños. Jacob había tenido sueños, se había visto visiones y Dios le había hablado a Jacob en sueños. Él vio una escalera que tocaba el suelo y llegaba hasta el cielo. Amén. Y
ahora vemos a este José teniendo este sueño, el cual, hermanos, no solo habla de una profecía, sino que también habla de un presente en el que ellos se encontraban en ese momento específico. Este sueño revelaba más cosas de lo que aparentemente revelaba. En primer lugar, este sueño nos dice que Benjamín todavía no ha nacido. ¿Por qué? Porque Raquel todavía estaba con vida. Raquel muere cuando nace Benjamín. Y Jacob, al escuchar el sueño, dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre? Nos da a entender de que estaba viva Raquel. Por lo tanto, Benjamín no había nacido. Sin embargo, él habla de 11 estrellas. Ya en el sueño estaba profetizando que iba a tener un 11º hermano que todavía no había nacido. Amén. Entonces, este sueño mostraba más de lo que quizá se vea a primera vista. Y muchos, cuando hablan de este sueño, se van de una vez a ese momento en Egipto, cuando sus hermanos se postran ante José. Y aunque el sueño decía que el sol y la luna, amén, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, aún así, cuando nosotros vemos la escritura, Jacob o Israel, cuando llega al José en Egipto, él no se inclina ante su hijo. No se inclina. De todas maneras, nos estamos adelantando un poquito a la historia. Entonces, aquí vamos a ver que nuevamente, aleluya, dice, sus hermanos, amén, le tenían envidia. Como que va creciendo eso. Y después de esto, mire lo que dice el versículo 12, después de estos acontecimientos, después ellos se fueron a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Ahí es cuando ellos se van lejos. No quiero ver más a mi hermano, no lo queremos ver más, ni en pintura. Amén. Y se van lejos. Pero Israel, amén, le dice a José: tus hermanos se fueron a Siquem, ven que yo te enviaré a ellos. Y José, como un muchacho, un joven obediente, le dice: heme aquí. Amén. Así que lo envió. Y José tuvo que hacer este viaje, hermanos. Estamos aquí todavía en este mapa, ¿verdad? José tuvo que hacer este viaje de 80 kilómetros aproximados, quizá un poco menos, quizá un poco más, y llegó a Siquem. Pero cuando José llega a Siquem, resulta que sus hermanos no estaban en Siquem. Amén. Llegó a Siquem, pero no estaban allí. Mira lo que dice el versículo 17. Dice: aquel hombre le respondió: ya se han ido de aquí. Yo los oí decir: vámonos a Dotán. Una persona que estaba en Siquem, a la que José le dijo que buscaba a sus hermanos, les dijo: tus hermanos no están aquí, pero yo escuché que dijeron que iban para Dotán. Entonces vamos a ver un poco más arriba dónde queda Dotán. Mucho más lejos. Como unos 60 kilómetros más. Aparte de los 80 que ya había caminado, tuvo que caminar otros 60 o 50 y tantos kilómetros para llegar a este lugar en el que aproximadamente, según lo que pude investigar, quedaba el lugar de Dotán. Amén. Y aquí, en este momento, vamos a ver que es allí donde sucede, hermanos, el acontecimiento tan mencionado y tan recordado en la vida de José. Porque la Biblia dice que cuando él aún iba lejos, antes de que llegara a Dotán, o sea, donde estaban sus hermanos lo vieron a la distancia, lo reconocieron y comenzaron a conspirar contra él. Amén. En este momento, en este lugar, comienza una conspiración. 10 hermanos en contra de aquel que era el consentido de papá, en contra de aquel que se llevaba toda la atención, que el único que tenía una túnica de colores, amén, el regalón de la casa, amén. Allí se formó esa conspiración. Y bueno, hermanos, la palabra dice que ellos le querían matar. Amén. Matémosle y echémosle en una cisterna. Versículo 20.
Amén. Venga, matemos. Ellos le querían era matar, hermano. Pero Rubén, recordemos Rubén, el mayor, Rubén sintió temor acerca de matar a su hermano. Dijo, no derraméis sangre. Mejor échalo en esa cisterna que está en el desierto, una cisterna que estaba vacía, no tenía agua. Échalo allí y no pongamos manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. En otras palabras, Rubén intercedió por la vida de José, porque lo que se comentaba en esa conspiración era darle muerte a José, hermano. Imagínense en el punto en el que se encontraban ellos, era su hermano, pero existía tanto odio hacia José que ellos querían era matarle. Amén. Y nosotros sabemos que fue Dios quien lo guardó a través de Rubén, que sintió ese temor. Pero sin embargo aquí sucede algo más, porque cuando llega José con ellos, dice la palabra de Dios que le quitan la túnica. Parece que es lo primero que hacen, quitarle la túnica. Lo que les causaba tanta molestia, tanta envidia, fue lo primero que le quitaron. Amén. Y lo echaron en la cisterna que dijo Rubén, esa cisterna que estaba vacía, sin agua. Y se sentaron a comer pan. Amén. Probablemente el pan que llevaba José para sus hermanos, porque si Israel lo estaba mandando para allá era por algo, con algo. Era incluso probable que José llevaba comida, esos panes los llevaba José, y ellos lo agarran, le quitan la túnica, le quitan el pan, lo lanzan a la cisterna y se sientan a comer el pan, hermano. Así como si nada. Y al parecer en este momento de la historia, Rubén se aleja de ellos. Rubén como que se va. ¿Por qué? Porque aquí llega el momento en el que viene una campaña de ismaelitas. Amén. Los cuales se dirigían hacia Egipto. Y ellos decidieron vender a José a estos madianitas. Amén. O a estos ismaelitas por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Amén. Y la Biblia dice en el versículo 28 al final, y llevaron a José a Egipto. Yo quiero que usted, no sé, hermano, hermana, si está por allí todavía conectado, gloria a Dios. Yo quiero que usted visualice un momento acá, porque aquí, hermano, usted se va a dar cuenta de que hay un camino. Vamos a ver si puedo por acá rayar un poco este mapa. Aquí se supone que está Dotán, ¿verdad? Y aquí usted va a ver un camino color café. Este camino viene por aquí, pero también viene de este lado. Amén. Este camino, muy probablemente el camino que se le conoce como el camino del rey. Estos caminos son caminos, o eran caminos, netamente comerciales. Por estos caminos principales se trasladaban los comerciantes y si los mercaderes. Amén. Y si ustedes ven todo este camino café, mire, todo este camino principal va bajando, va bajando, ¿verdad? Pasa por Siquem, Y pasa cerca de Hebrón, ¿verdad? Y sigue bajando por acá hasta allá. Para allá queda Egipto, hermano. Por aquí también hay otro camino que probablemente pudieron haber tomado, que es este de acá, los cuales se dirigen hacia Egipto. Eso fue por eso, por el Gaza. Probablemente pasó por acá. Amén. Esta ruta o estos caminos, aleluya, van hacia Egipto. Hacia allá se dirigían los ismaelitas y hacia allá se llevaron a José por todo este camino, o por acá, por cualquiera de estos caminos, sea cual sea el caso. José iba rumbo a Egipto. El verso 29 nos dice que Rubén volvió a la cisterna. Parece que Rubén iba a buscar a José, pero ya José no estaba.
Por eso les decía que parece que Rubén como que se aleja de sus hermanos un poco, se va hacia otro lugar. Y cuando él vuelve ya José no está, es decir, ya lo habían vendido. Amén. Y aquí es cuando ellos toman la túnica, la rasgan, derraman sangre, porque ellos degollan a un cabrito, amén, y la sangre la vierten sobre la túnica para decirle a su padre que José probablemente había sido asesinado por alguna bestia. Vamos a ver qué dice el versículo 34. Dice, entonces Jacob rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y guardó duelo por su hijo muchos días. Hasta el 36. Todos sus hijos y todas sus hijas fueron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y decía, el lutado descenderé hasta mi hijo al seno. Su padre lo lloraba, pero los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, funcionario del faraón, capitán de la mar. Amén. Los medianitas, comerciantes que Madianita, exactamente. Aquí vemos dos cosas, hermano. Amén. Gracias a Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana Analía. Amén. Aquí vamos a ver dos cosas, hermano. En primer lugar, gloria a Dios. En primer lugar, vamos a ver que Jacob se entera de la noticia y dice la Biblia que él rasga sus vestiduras. Imagínense, hermano, era el hijo que más amaba. Le dijeron que había muerto, que había sido asesinado. Él rasga sus vestiduras, puso cilicio sobre sus lomos en señal de luto. Amén, dice, guardó luto por su hijo muchos días. La Biblia nos está diciendo que pasaron días. Amén. Y trataban de consolarlo y él no se dejaba consolar hasta el punto en el que él dice, yo voy a guardar luto por mi hijo hasta que yo muera. En otras palabras, voy a estar triste todo lo que me queda de vida, lo voy a estar triste y lo voy a estar enlutado por mi hijo. Esas fueron las palabras de Jacob, de Israel. No se dejó consolar. Y finaliza este capítulo dándonos el dato de que los madianitas habían vendido en Egipto a Potifar, ¿verdad? Habían vendido a José. Y nos dice que este Potifar era un oficial del faraón, era capitán de la guardia, probablemente la guardia real. Amén. Allá en Egipto. Se lo vendió a un capitán, hermano. Era una buena posición, en otras palabras. A pesar de que era un esclavo, era una buena posición. Ahora vamos a hablar un poco acerca de este acontecimiento antes de pasar al capítulo 38. Aquí hay varias cosas, hermano, porque incluso se ha debatido, hermano Ismael, se ha debatido si de verdad estos acontecimientos son reales y por qué no hay rastros en la historia de José, en la historia de Egipto me refiero. ¿Por qué no hay rastros? No hay, no sé, algún jeroglífico, alguna, no sé, un hallazgo arqueológico, algo que ubique a José en ese lugar y que trate de que sea fidedigna esta escritura, comparándolo con la historia universal. Pero sin embargo, sí existen varios hallazgos. Amén. Existen varios hallazgos que afirman un poco de esto. Hay una historia en la cultura egipcia, del folclore egipcio. Hay algo que se conoce como la novela de los hermanos. Amén. Y allí se habla de Anubis y de Bata. Anubis y Bata eran dos hermanos. Y estos dos hermanos, Anubis era el mayor y Anubis tenía esposa. Amén. Y Anubis y su hermano Bata salen al campo a sembrar. Y estando en el terreno de trabajo, estando en el campo, Anubis le dice a su hermano Bata que vaya a la casa y lleve más animales para el arado de la tierra, y lleve más semillas para sembrar más.
y le dice que corra, que se apure, porque estaban en plena faena, estaban en pleno trabajo. Y cuenta esta historia es verídica, forma parte de la historia egipcia, según su folclore, sus creencias. Y cuenta esta historia de que Bata va como su hermano le dice, su hermano mayor, al cual él mira como a un padre, y él corre hasta la casa de su hermano a buscar la semilla y a buscar el animal, el buey, no sé qué animal específico era, para arar la tierra. Y allí le aparece la esposa de Anubis, la esposa de su hermano. Y esta se le insinúa, quiere llegarse a Bata, quiere que te mantengan relaciones, quiere estar con él. Y él le dice, ¿por qué haces esto? Le dice, no, que no sabes que mi hermano es como un padre para mí y tú eres como una madre para mí. Le dice que no, la rechaza y ella insiste y él se va de allí. Él toma lo que su hermano le mandó a buscar y él se va corriendo. Y aparentemente él llega al campo con su hermano y terminan de hacer el trabajo y no pasó nada. Pero la mujer, la esposa de Anubis, viéndose despreciada, buscó la manera de pintarse, de maquillarse, falsos golpes, falsos moretones, como si lo hubiese golpeado, como si hubiese abusado de ella, como si lo hubiese agredido físicamente. Y en lo que Anubis llega, ella le dice que su hermano le había dicho eso. Amén. Y Anubis se enoja con su hermano y trata de matarle. Él corre de allí. Entonces, hasta este momento la historia es muy parecida a lo que narra la escritura en lo que sucede con José, con Potifar y con la esposa de Potifar. Entonces, ¿qué es lo que se dice históricamente? Que la incidencia de lo que sucedió con José allí en Egipto se vio reflejada a través de esta historia que pasaría a ser parte del folclore egipcio. Es decir, es un rasgo, es un hallazgo, es algo que quedó marcado allí de que realmente eso sucedió allí, porque la historia es muy parecida. Es muy parecida, es prácticamente lo mismo, cambiándole algunos detalles a la historia, pero narra eso. Otra de las cosas que existen también son algunos descubrimientos. Si bien es cierto, el imperio egipcio se mide por dinastías, son 33 dinastías a lo largo de la historia egipcia. Hay un punto en la historia de Egipto que se levanta como un gran imperio, como una fuerte nación, muy influyente, comercialmente hablando, a nivel de armamentos, a nivel de incluso inventos que todavía se usan en la actualidad. Algunos hablan incluso del papel, otros hablan de las pelucas, el maquillaje, porque los egipcios se rapaban, tenían la costumbre de raparse porque querían evitar quizás enfermedades, por ejemplo los piojos, peste, cosas así. Ellos se rapaban, tenían la costumbre, mientras que los hebreos era al contrario, los hebreos se dejaban crecer el pelo, la barba, todo. Así eran los hebreos. Entonces, al parecer, en la dinastía 15 de los egipcios surge algo, hermano, y es tremendo porque aquí se habla, en la dinastía 15 se habla de aquellas personas que vivían en Canaán. Estoy hablando de la historia de Egipto, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la historia universal de Egipto. En la dinastía 15 se levantan personas de la tierra de Canaán y van hacia Egipto y comienzan como a gobernar, y se levantan allí y comienzan a gobernar allí. Por lo tanto, el faraón de esa dinastía que se levanta tiene cierta simpatía por los de Canaán, los cananitas. Y si nosotros recordamos la historia de Canaán, Canaán viene de arriba, viene de Can, pero también hay rasgos de que hay semitas en la tierra de Canaán, por muchas de las cosas que sucedieron allí. Abraham, por ejemplo, siendo semita, hizo vida en Canaán. Y esto hace que este faraón tenga cierta simpatía por los cananitas o los hebreos en este caso.
Y da la casualidad, hermano, por decirlo de una manera, sabemos que no es casualidad, pero en esta dinastía número 15 de los egipcios, gloria al nombre del Señor Jesús, se ubica o puede ubicarse a el faraón, a el cual José le revela los sueños, se los interpreta. Eso explicaría la simpatía, más allá del hecho de que José le haya interpretado sus sueños, la simpatía que él tuvo por José, y no solo por José, sino por todos los hebreos que luego llegarían, más de 80. Exactamente. Y posterior a ello, toda, toda una, no sé si decir, una generación o hasta dos generaciones, hasta que esa dinastía muere y surge otra dinastía que es todo lo contrario, Ahí los toman esclavos. que es aquella dinastía que mira a los hebreos como enemigos, los mira como unos posibles adversarios y cambia la estrategia ya de no tenerlos como amigos, sino que los esclaviza. Y entonces allí vemos a un Israel esclavizado 430 años después de José. Entonces, históricamente hay varios hallazgos que, que afirman esto que estamos leyendo nosotros, que estamos estudiando en esta hora, hermano. Si quieren participar, les recuerdo que pueden hacerlo en cualquier momento, solicitar la palabra o escribir un texto por allí. En cualquier momento, hermanos, pueden participar. Amén. Para saber que están todavía allí conectados. Gloria a Dios. Estamos estudiando la vida de José y también hay otro hallazgo que fue, creo que fue alrededor de los años 60, que se encontró una especie de tumba con una estatua que había sido golpeada, destruida. Una estatua que estaba en esa tumba, pero la estatua había sido agredida, como que alguien la partió, la rompió, no le gustó lo que estaba allí. ¿Qué es lo que era? Y muchos dicen de que esa estatua muy probablemente era José, Era José. porque José muere en Egipto y a José lo sepultan allí en Egipto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos salen con Moisés se llevan los huesos de José, se los llevan porque José pide me estoy adelantando mucho la historia, pero José antes de morir, él pide que sus huesos no sean enterrados allí en Egipto, sino que sean enterrados en la tierra prometida. Y esta tumba, la que encontraron con esta estatua que estaba golpeada y destruida, la tumba estaba vacía, hermano. No tenía nada. Entonces, por eso muchos dicen que probablemente esa era la tumba de José. Amén. Entonces, existen hallazgos físicos en la historia universal que demuestran que estos acontecimientos narrados en la palabra de Dios son verídicos, son reales. Amén. Avanzamos. Todavía tenemos media hora. Amén. Avanzamos. En este momento se hace una pausa en la historia de José, capítulo 38 de Génesis. Se hace una pausa en la historia de José y se habla acerca de Judá. Amén. En este momento, cuando se habla de Judá, se narra una historia completa. Yo quiero que mi hermano me ayude allí porque aquí se dice algo que es interesante. En el capítulo 38. Uno de los. Amén. ¿Por qué? Porque este capítulo 38 es correlativo al 37. Aquí hay una correlación. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, Judá, amén, se aparta después de que le dicen a Jacob que su hijo estaba muerto y estaba guardando luto. Después de eso, Judá se aparta de allí. Leamos allí hasta el versículo 6 para irlo analizando. Del 1 al 6. Amén. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá dejó a sus hermanos y se dirigió a residir con un hombre adulamita que se llamaba Hira. Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo llamado Saúl y la tomó y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y él llamó su nombre Er. Ella concibió otra vez y dio a luz a otro hijo y llamó
su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo y ella llamó su nombre Sela. Él estaba en Egipto cuando ella dio a luz. Judá tomó una mujer para su primogénito. Esta se llamaba Tamar. Amén. Hasta allí, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver varias cosas. En primer lugar, Judá se aparta de sus hermanos. ¿Dónde estaban ellos? Dejé de compartir, voy a tener que volver a compartir acá. ¿Dónde estaban ellos? Dijimos que estaban en Hebrón, ¿verdad? Estando en Hebrón, gloria a Dios, Judá se aparta y dice que se va hacia un varón adulamita, es decir, a la tierra o al lugar de Adulam. Por eso es adulamita, porque pertenece a este lugar de Adulam. Y estando en Adulam, allí dice la Biblia de que Judá tomó para sí una mujer llamada Súa. Amén. La tomó y se llegó a ella. Esta mujer, Súa, le dio a Judá 3 hijos. Amén. El primero de ellos fue el segundo fue Onán y el tercero fue Sela. 3 hijos. Pero algo sucede aquí, hermanos. Ellos eran hijos de Judá, quien había sido criado como había sido criado Jacob, con las costumbres y las creencias de un Dios verdadero, de un único Dios. Amén. Pero él se casó con una cananita, con una cananea. Amén. Y esta cananea, llamada Súa, muy probablemente tenía ídolos, tenía dioses paganos. Amén. Lo cierto de todo esto es que estas 2 personas, estos 2 primeros hijos de Judá, hacen lo malo delante de Dios. Tanto como Onán hacen lo malo delante de Dios. Y algo sucede, hermano, porque Judá le busca esposa o mujer a su primogénito, a y dice que esta mujer se llama Tamar. Amén. Nosotros tenemos que recordar que cuando la Biblia nos menciona algunos nombres, sobre todo de mujeres, es por algo. Exactamente, es por algo. Entonces, ¿qué sucede? Que se casa con Tamar, pero hace lo malo delante de los ojos de Jehová, dice la palabra. Amén. ¿Y qué hace el Señor? Le quitó la vida. Imagínense, no tenemos mucha información respecto a esto, pero entendemos de que hace algo tan terrible ante Dios, ante el Señor, que le quitó la vida. ¿Qué es lo que yo pudiera pensar de esto? Una de las mayores ofensas o afrentas que le podemos hacer al Señor es inclinarnos hacia dioses ajenos, hacia dioses paganos, hacia falsos dioses, porque el Señor es celoso. Amén. El Señor, si algo nos ha demostrado, es que Él no comparte su gloria con nadie, y que una persona conociendo de Dios se incline ante dioses paganos, llámese ídolos, llámese dinero. Amén. Todo lo que pudiera hacer quitarle la gloria a Dios, pues eso es una de las peores afrentas. Por eso David siempre tuvo un corazón conforme a Dios. David pudo haber cometido 1000 errores, pero él nunca cayó en idolatría, nunca se inclinó ante dioses paganos. Él siempre prefirió recurrir a los brazos del Dios misericordioso, el único y verdadero Dios, el Señor Jesús. Amén. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Pero la Biblia no nos da detalles, simplemente nos dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. ¿Qué hizo Judá? Porque al parecer no llegó a consumar quizás su matrimonio o con Tamar, o simplemente Tamar no alcanzó a darle hijos a Entonces había una costumbre por allí que la vamos a ver mucho más adelante también todavía. Y entonces por esta razón Judá le dice al siguiente hijo mayor, ya había muerto era Onán, le dice: llégate a la mujer de tu hermano
para que despósate con ella para que ella levante descendencia a tu hermano. Pero Onán, dice la Biblia, que él sabía que la descendencia no iba a ser suya, sino de su hermano. Dice la Biblia que, amén, dice que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Amén. Entonces, esto era lo que hacía Onán. Él se llegaba a la mujer de su hermano, pero al momento en el que iba a llegar, usted conoce cómo se forma esta situación. En el momento justo, dice la Biblia que Onán vertía en tierra para que no quedase embarazada Tamar. Entonces, esto que hace Onán desagrada al Señor. Dice el versículo 10. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también Él le quitó la vida. Entonces aquí se explica un poco lo que desagradó al Señor. En el caso de Er, no se sabe porque no lo dice la palabra. Pero quizás fueron No, porque dice y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. No dice también, o no dice, no sé, que hizo lo mismo que su hermano, o qué sé yo. Dice que esto que hizo Onán desagradó a los ojos del Señor y por lo tanto también le quitó la vida. Así que Judá le dice a Tamar, a su nuera, recuerda el nombre de Tamar porque era su nuera. Judá le dice que se quede viuda en casa de su padre, amén, hasta que Sela tenga la edad o el tamaño apropiado para que pueda casarse con él, amén, porque Judá ya había determinado que como Tamar se había casado con su primogénito y este había muerto y el segundo hijo también había muerto, ya Tamar debía ser de su tercer hijo, amén. Y aquí dice que pasaron muchos días. Esta historia, hermanos, va paralela a lo que está viviendo José. ¿Por qué? Porque no es un día o 2 días que pasan, son años. Judá busca mujer, tiene 1, 2, 3 hijos, tienen la edad suficiente para casarse, para tener descendencia, muere uno, muere el otro. O sea, son años lo que pasaron. Mientras esto estaba aconteciendo aquí, en esta tierra de Adulam, porque estábamos aquí en Adulam, mientras esto sucedía en Adulam, José estaba en Egipto viviendo otras cosas. Amén. Pasa en paralelo, pero estamos haciendo esta pausa en la vida de José para completar este capítulo 38 que es muy importante porque tiene una gran relevancia. Entendiendo que es de Judá que viene el linaje del Mesías, por eso aparece registrado aquí y por eso se menciona a Tamar, porque con Tamar sucede algo. Ellos estaban en Adulam, voy a hablar un poco más rápido. Ellos estaban en Adulam y Judá le dice, ve a la casa de tu padre y guarda allí, quédate allí siendo viuda hasta que Sela tenga la edad suficiente para que se case contigo. Y pasaron los días y parece que Judá no le cumplió a Tamar, porque Sela ya tenía la edad suficiente, pero Judá no mandó a llamar a Tamar. No la mandó a llamar. Entonces, en una oportunidad, Judá sube hasta Timnat, hasta acá, hermano. Mire esta pequeña. Judá para acá va a trasquilar ovejas. Y estando aquí, o yendo hacia acá, alguien le dice a Tamar, que estaba en Adulán, le dice, tu suegro va hasta tal lugar a trasquilar ovejas. ¿Qué hace ella? Se quita su ropa de viuda y se viste de otra manera y se tapa. Vamos a leerlo en la escritura porque hay unas palabras que son allí interesantes. El versículo 14, hermano Ismael. Entonces ella se quitó su vestido de viudez, se cubrió con un velo, se envolvió con un manto y se sentó a la entrada de Enaim, a punto del camino de Timar. Porque veía que Sela había crecido, pero que ella no le había sido dada por mujer.
¿Ve? Entonces ella se va a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, que es esta parte que estamos señalando acá, junto a este lugar. Se sienta a ella, ¿verdad? Porque ella se da cuenta de que Sela había crecido y no se lo habían dado como esposo a ella. O sea, ella no había sido entregada como mujer a Sela, y era lo que Judá le había dicho. Le dijo: quédate viuda en casa de tu padre hasta que Sela tenga la edad para que se puedan casar. Pero ya tenía la edad y aún así Judá no había hecho nada. Por eso ella actúa de esta manera. Y mira, el versículo 16 dice: y se apartó del camino hacia ella, Judá, y le dice: déjame ahora llegarme a ti, porque no sabía que era su nuera. Es decir, Judá pensó que era una ramera, como lo dice la escritura. Amén. Judá pensó que esta mujer era una ramera, no la reconoció porque estaba toda tapada, se tapó completamente. Creo que quizás solamente se le veían los ojos, porque cuando dice que se cubrió con un velo, dice se arrebozó. Y la palabra arrebozar es como ocultarse engañosamente. Amén. Ella tenía un plan ideado allí. Y Judá, no sabiendo que ella era su nuera, pensó que era una prostituta y le dijo: déjame llegarme a ti. Y ella le dice: ¿qué me vas a dar por llegarte a mí? ¿Qué me vas a dar? Y le dice: yo te voy a enviar del ganado, te voy a enviar un cabrito de las cabras. Pero ella le dice: dame una prenda hasta que lo envíes, dame una garantía hasta que tú me envíes ese cabrito. Amén. Entonces Judá le pregunta: ¿qué prenda te daré? Y mira lo que ella le responde. En este momento nosotros nos damos cuenta de que ya ella había maquinado todo el plan. Ella le dice: tu sello, tu cordón y tu báculo. ¿Cómo lo dice allí? Tu anillo, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Tu anillo, tu cordón y tu bastón. Amén. 3 objetos, los cuales iban a identificar evidentemente a la persona dueña de esos 3 objetos. No es lo mismo que quizá una sola cosa que puede ser de cualquiera, no sé, unos zapatos. No, eran 3 cosas que iban a identificar al dueño de esas 3 cosas. Amén. Entonces allí está. Él se los dio. Judá se llega a Tamar. Amén. Le da las cosas, se va. Luego manda a uno de sus criados con el cabrito, que era la paga. Lo manda para que Tamar, en este caso, para que la que él pensaba era una prostituta, y él la va a buscar en Timnat, donde está la prostituta que se sentaba junto al camino, y la gente le dice: no, aquí no hay ninguna prostituta, no hay por aquí, no hay. Entonces este siervo se devuelve a donde Judá, le dice: yo fui a entregarle lo que me dijiste, pero no estaba, no la encontré. Judá le dice: bueno, tú hiciste el trabajo, no la encontraste, quédate tú con el cabrito, porque yo cumplí pagando, pero ella no apareció en ningún momento. Pasan los meses y a la mujer a Tamar, que estaba viuda, porque ella después de que hizo eso volvió a su casa, se volvió a poner el traje de viuda. Pasan los meses y se le nota entonces que está encinta, que está embarazada. Pasaron 3 meses y las personas que vieron le fueron a decir a Judá: Eva, tu nuera, la que tú le dijiste que se quedara viuda hasta que se casara con tu otro hijo, está embarazada, o sea, fornicó, adulteró. Y Judá, ¿qué dice? Quémenla, échenla fuera, apedréenla, porque creo que esa era la costumbre. Quémenla, apedréenla, échenla fuera. Y cuando la estaban tomando para echarla fuera, ella gritó y dijo: díganle a Judá que el dueño de estas cosas es el padre del hijo que yo tengo. Y allí le muestran los 3 objetos, las 3 prendas que le dio Judá. Y Judá, cuando vio lo que pasó, le dijo: no la maten, no la maten. Nunca más se volvió a llegar a ella, pero conservó la vida, ¿verdad? Y dijo: ella fue más astuta o incluso más justa que yo, porque ciertamente él reconoció que le había ofrecido a Sela, pero por alguna razón no había cumplido con su parte. Entonces ahí él aceptó lo que hizo Tamar y le reconoció, quizás, no sé si justicia,
o no sé si astucia, pero se lo reconoció. Y aquí, hermano, sucede algo para finalizar con esto. Creo que después de aquí vamos a ir cerrando. Después de aquí nos damos cuenta de que Tamar tenía mellizos. Y por si la historia hasta este momento había parecido bastante impresionante, todavía falta algo más impresionante por contar. Y es que estos mellizos, al momento en el que ella iba a dar a luz, la partera, que es la que va a estar allí en la labor, se da cuenta de que uno de los bebés saca una mano. Y ella lo identifica como el primogénito. Toma un cordón de grana, o sea, rojo, se lo amarra en la mano. ¿Para qué? Para que ella sepa que ese es el primogénito. Pero cuando lo va a terminar de sacar, el niño vuelve a meter la mano. Amén. Y entonces, cuando por fin saca uno, resulta que el que ella saca no tenía el cordón. ¿Entiendes? El que se suponía era el primogénito, el que se suponía era el primogénito salió después. Porque en lo que él mete la mano, el otro se hace paso, lo empuja, lo echa a un lado, para allá, para acá, y vengo yo y sale el primero. Entonces la partera dice algo así como que qué brecha te has abierto, qué brecha, qué espacio te has abierto, como que se asombró. Todo lo que hizo esta guagua para salir primero, ¿verdad? Y el nombre que le pusieron fue Fares. Y Fares se traduce como rotura o brecha. Amén. Este nombre Fares se traduce como brecha. Y aquí llegamos al punto en el que decimos por qué se habla de Fares y por qué se habla de Tamar. Amén. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Ajá. Vamos a Mateo capítulo 1. Amén. Donde habla de la genealogía del Señor Jesús. En el versículo 3 dice: Judas entró a Tamar, a Fares. No, esa parte, solamente esa parte, léela de nuevo. Judas engendró a Tamar y a Fares, ya será. Fares engendró. ¿Dice A o D? Ya. Antes de Tamar. Judas engendró de Tamar. De Tamar, ¿ves? Entonces allí está Tamar. De Tamar a Fares ya será. Y allí está Judas. Perdón, Judá. Ahí está Judá. Sí. ¿Verdad? Entonces, si te vas un poquito más arriba, dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Israel o Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y de Judá, o sea, Tamar, esta Tamar que acabamos de hablar de ella, de todo lo que hizo, de ella nació Fares y Sara, creo que es el otro, ¿verdad? Entonces, de este Fares viene el linaje, porque después de allí habla de Fares, ¿cierto? Después de allí habla de Fares. Aquí lo tengo yo lo tengo en Lucas capítulo 3. Aquí está Abraham, Aram, Esrón, Fares. De Fares viene Esrón, de Esrón viene Aram, de allí viene Aminadab, de allí viene Naasón, de Naasón viene Salmón y de allí viene Boz. Boz, allí en Mateo mencionan a Boz y mencionan también a una mujer que es Ruth, ¿verdad? Mencionan a Ruth. Luego viene de Boz, viene Obed, y de Obed creo que también, no, de Salmón viene otra mujer que era Rahab. Se menciona a Rahab, se menciona a Ruth y se menciona a Tamar. Amén. Y
y creo que había otra mujer por allí que también es mencionada. En Mateo la menciona. Entonces por eso nosotros entendemos que de ese linaje de Fares, amén, fue que vino Esrom, Aram, Aminadab, y así llega hasta Salmón, hasta Boz, hasta Obed, llega hasta Isaí. Isaí fue el padre de David, el rey David. Entonces el linaje de David, de allí viene Salomón y viene todo el linaje. Amén. Allí está la palabra del Señor. Eso es la historia que se narra acerca de Judas, de Judá, no sé por qué lo estoy equivocando, de Judá, hermanos, de Judá, gloria a Dios, y Tamar, Judá y Tamar. Eso pasó en el capítulo 38. Y si nosotros recordamos lo que ya habíamos hablado en otras ocasiones, específicamente la semana pasada, con respecto de hermano Ezequiel Barriento, ¿quiere decir algo, hermano Ezequiel? Hermano Ezequiel. Amén. Estaba escuchando la genealogía y resulta que María, esta es la genealogía de María, José, ¿cierto? de José. De José. De José. Entonces, José es el padre de Jesús. ¿Aló? ¿Se No, escucha? no es el padre de Jesús, pero según la carne, de ese linaje. Exacto. Acuérdate que el Padre eterno. Sí, porque los judíos dicen que el Mesías no proviene de mujer, proviene de hombre. Entonces, es la genealogía de José, pero José no es el padre, algo así, podríamos decir. Porque sí tiene lo que es la descendencia humana de María, por María, pero por el lado de José habría que más o menos aclarar eso igual, po. Sí, porque la genealogía se narra es de varón a varón. Por eso se habla de la genealogía de José. Porque a la final, como José queda como el papá de Jesús en la carne, el hijo que nació de María, José queda como su padre. Nosotros sabemos que María concibió del Espíritu Santo, del mismo Dios, amén, quien hizo sombra sobre ella. Fue la forma en la que Él hizo para manifestarse en carne, para poder ver su gloria cuando caminó entre nosotros, y vimos su gloria, como dijo Juan, gloria como del unigénito del Padre. Lo entendemos de esa manera. La genealogía normalmente, si lo analizamos en estos tiempos antiguos, se consideraba era al hombre. Por eso vamos a ver la genealogía es de José, no de María. Y como lo dice del linaje de David, David viene de Judá. Aquí estábamos desde la raíz, desde Judá, cómo surgió todo este linaje de David hasta llegar a José. Amén. Miren todo lo que tuvo que suceder allí entre Judá y Tamar para, digamos, darle rienda a este linaje, el cual, según la carne, pertenecería al Mesías, según la carne. Amén. Lo otro que le estaba diciendo era que estábamos recordando las descendencias, los linajes. Allí íbamos a ver, hablando específicamente de Judá, íbamos a ver que de aquí de Judá nace, mírenlo como está aquí en el orden específico, primogénito, luego Onán, luego Sela, y estos dos hijos de Judá, pero con Tamar. Estos tres eran hijos de Judá, pero con Súa. Amén.
Aquí nace Fares, quien continuaría con el linaje de David, posteriormente linaje de Jesús según la carne, el león de la tribu de Judá, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Esto es la razón por la cual en este capítulo 38 de Génesis vemos este pequeño resumen de lo que fue Judá. Judá, en primer lugar, se aparta de sus hermanos. Judá, hermanos y hermanas que me están escuchando en esta hora, Judá se aleja de la mala influencia de su hermano, al parecer. Quizás el remordimiento de conciencia, quizás no soportó ver a su padre sufriendo y llorando por alguien que él sabía que no estaba muerto. Pudieron haber sido muchísimas las razones las que empujaron a Judá a irse del lugar en el que estaba, Hebrón, irse hasta Adulán y establecerse allí por algunos años. Amén. Sin embargo, luego vamos a ver nuevamente a Judá junto con sus hijos que le quedaban vivos, porque ni ni Onán llegan a Egipto. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver a Judá junto a toda su familia, junto a Israel con todos sus hermanos, incluido el que ya nacería, Benjamín. Vamos a verlos a todos ellos nuevamente juntos, ingresando a Egipto. Por ahora, por este momento, llegamos a la historia en la que, estando en Hebrón, Jacob recibe la mala noticia de que su hijo ha muerto. Él decide guardar luto por su hijo hasta que él muera. Él se entristece, Israel se entristece en gran manera por la muerte de su hijo. Judá se va, pasan las cosas que pasan, y estando en Hebrón, Jacob recibe palabra de Dios. Estando allí en Hebrón, Jacob recibe palabra de Dios. ¿De qué está hablando el hermano Jackson? Capítulo 35 de Génesis. Dicen, ahora el hermano Jackson va para atrás y estábamos en el capítulo 37. Amén. Estábamos en el 38. Íbamos al 39 porque ahora el 35. En el 35 vemos que dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Amén. Miren, hermano, cómo es de hermosa la palabra de Dios. Nos ubica específicamente en el lugar en el que estaba. Si Jacob hubiese estado en Siquén todavía cuando Dios, porque acuérdese que en el capítulo 34 ellos están en Siquén. En el capítulo 35 Dios le dice a Jacob, levántate y sube a Betel. Cuando usted mira el mapa, hermanos, normalmente el norte queda hacia arriba y el sur queda hacia abajo. Por lo tanto, cuando se habla de que van a Egipto, dice descienden hacia Egipto, bajan para Egipto. Pero Dios le estaba diciendo a Jacob, sube a Betel. Y hermano, aquí está Betel. Aquí está Betel. Si Jacob siguiera en Siquem, no le va a decir sube a Betel. Le diría baja hasta Betel, ¿cierto? Pero como él era en Hebrón, le dice sube hasta Betel. ¿Por qué? Porque Jacob estaba triste, Jacob estaba desolado, había perdido a José, al hijo que más amaba, y Dios le dice, sube hasta allá, hasta Betel. Y estando en Betel, Dios le vuelve a hablar a Jacob, Dios vuelve a renovarle, Dios vuelve a decirle que Él es el Todopoderoso, que le iba a multiplicar, que iba a ser una gran descendencia, lo vuelve a llenar de esperanza. Y cuando ellos bajan de Betel hacia Belén, amén, cuando ellos se dirigen hacia Belén, que se me acaba de perder aquí en el mapa con todas estas rayas que hice, pero en este mapa no me aparece, pero ellos van hacia abajo, hacia Belén. Antes de llegar allí, nos damos cuenta de que Raquel da a luz a su último hijo, a Benjamín. Amén. Entonces, por eso es que Benjamín se convierte en Benjamín, la mano derecha de Jacob, de Israel. Aquel que le devolvió un poco la alegría
a Jacob, a Israel, quien había dicho que iba a descender al Seol guardando luto por su hijo José. Amén. Bueno, hermanos, dimos varias vueltas, pero estamos estudiando la palabra de Dios. Espero que haya sido edificante. Nos salimos un poquito de la vida de José porque era necesario que lo hiciéramos. Hablamos de Judá, esta breve historia que se menciona de Judá y su descendencia, por lo menos hasta Fares, para entender que de allí viene el linaje de David. Gloria a Dios. Y el próximo martes, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a hablar, o vamos a seguir hablando de José. Vamos a hablar de José en Egipto. Vamos a hablar un poco del entorno. Vamos a hablar de José, el gran corazón de José. Vamos a hablar de José, un hijo trabajador. José, un hombre atento a las necesidades de los demás. Un hombre capaz de controlar sus emociones. Un hombre capaz de perdonar. Vamos a ver la historia preciosa de este varón que no se la vio fácil, pero que había algo, hermanos, en la vida de José, que es lo que nosotros debemos procurar en todo momento y que se repite, amén, en varios momentos. Cuando usted estudia, cuando usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que hay algo que decía. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 39, versículo 23, dice, y lo que él hacía, lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Y cuando vemos arriba, aquí en el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo Potifar a José de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo, todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con José. Cuando estaban con Potifar, la casa de Potifar era bendecida porque Dios estaba con José. Cuando lo llevaron a la cárcel, estando en la cárcel, quedó administrando, quedó como gerente de la cárcel, siendo uno de los presos, y Dios le prosperaba. Y el que estaba encargado de la cárcel no se preocupaba de hacer nada porque José lo hacía todo. Y todo lo que él hacía, dice la palabra, Dios lo prosperaba. Que nos falte todo, pero que nunca nos falte la presencia de Dios. José fue vendido, José pasó, sufrió, pasó muchas cosas, pero Dios siempre estuvo con él. Y Dios le prosperaba, hermano. Que en todo lo que nosotros hagamos, la presencia de Dios siempre esté en nosotros. Que todo lo que hagamos sea el Señor con nosotros, sea Él dirigiéndonos, sea Él ayudándonos, fortaleciéndonos, prosperándonos, bendiciéndonos. Hemos estado hablando de la bendición de Dios. La bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. La bendición de Dios no se puede medir con bienes materiales. La bendición de Dios va mucho más allá de dinero, de recursos materiales. La bendición de Dios cubre eso y muchas cosas más. Amén. Hermanos, un gusto haber compartido con ustedes. Antes de orar para quedar despedidos, quisiera abrir un pequeño espacio para conceder alguna oportunidad, si alguien quiere decir algo al respecto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna acotación, si alguien quisiera participar, amén, quisiera conceder unos minutos para dar esta oportunidad. Amén. Bueno, entonces vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Agradeciéndole a cada uno de ustedes, hermanos, por haberse conectado. Mi pastor, le mandamos saludos cordiales, pastor, hermana Anita, que está también allí conectada. Señor Jesús les bendiga grandemente. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, Dayana, hermana Analía, hermana Pilar, hermana Rosina, que está por allí también, nuestra hermana María Eugenia, hermano Elías Yáñez, que siempre está allí atento. Amén. Hermana Nancy, a todos y cada uno de ustedes, mi hermano Ezequiel Barrento también. Que el Señor Jesús me los bendiga mucho, hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos. Amén.
Y después de la oración, activamos allí todos los micrófonos para que nos saludemos. Y si quieren activar sus cámaras también, amén, lo hacen. Vamos a orar para quedar despedidos en esta hora. Y le invito a que cierre sus ojos y me acompañe en oración. En el nombre del Señor Jesús, amantísimo Dios de la gloria, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, Padre amado. Gracias por esta bella oportunidad, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, por permitirnos escudriñar y entender que tu presencia, Señor, debe estar siempre en nosotros, que lo más importante en nuestras vidas, Señor, es estar siempre en tu presencia, Señor, que tú, Señor, seas siempre dirigiéndonos, Señor. Te damos las gracias por tu bondad y amor, Señor. Bendice a mis hermanos que se conectaron, bendice a cada uno de ellos, Señor, a los que escucharán esto después. Derrama de tu bendición, Señor Jesús, sobre cada uno de mis hermanos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, Padre amado, despídenos en paz. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, somos despedidos. Puede activar su micrófono y saludar. Gloria a Dios. Chao, que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. Mananita, bendiciones. Hermano. Un gusto de verlos. Saludos a todos. Que se mejore. Antonio, bendiciones. Pilar. Adiós. Chao, hermana María. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, bendiciones. Un abrazo, Ismael.